Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Buenos días con todos los oyentes. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a hablarles sobre el libro Los 6 estudios de Jean Piaget, el cual es una obra fundamental que ha marcado el antes y el después en el desarrollo cognitivo infantil. A través de sus observaciones y experimentos, nos da a conocer una visión más profunda de cómo los niños construyen su conocimiento del mundo de manera activa, pasando por distintas etapas y desarrollando estructuras mentales cada vez más complejas. Bueno, empezamos con el punto número 1, que es el desarrollo mental del niño. El desarrollo mental del niño es una progresiva equilibración física, social, emocional y sentimental. Así dice que es una continua construcción. Dice que es una continua construcción porque el conocimiento va construyéndose a partir de un conocimiento que ya está planteado. O sea, un conocimiento trae a otro conocimiento un poco más complejo. Bueno, aquí vamos a mencionar lo que son 4 puntos. Voy a mencionar el recién nacido y el lactante, la primera infancia de los 2 a los 7 años y la infancia de los 7 a los 12 años, y por último lo que es la adolescencia. En el recién nacido y el lactante toco 2 puntos, que es la etapa de los reflejos o ajustes hereditarios y las primeras emociones. En la etapa de los reflejos o ajustes hereditarios, los recién nacidos están equipados con una serie de reflejos innatos que les permite adaptarse al mundo, como los reflejos de succión y presión, que son los que usa al momento de lactar, en los cuales son fundamentales para la supervivencia, ya que a ese tiempo pues los niños es la manera en la que ellos se alimentan. Además surgen las primeras tendencias instintivas y como la relacionarse con la nutrición. Como segundo punto tenemos las primeras emociones. En esto los lactantes experimentan emociones básicas con la satisfacción al momento de lactar, a medida que sus necesidades biológicas son satisfechas o frustradas. Aquí el niño solamente satisfacción o frustración. En el segundo punto, que son las primera infancia de los 2 a los 7 años, el niño tiene la socialización de la acción. Durante esta fase, los niños comienzan a interactuar con su entorno social. Ya que es una etapa de los 2 a los 7 años, en esta etapa los niños ya claramente están desde los 3 años en lo que es inicial y 7 años en lo que es primaria. Y aquí es esencial para ellos lo que es la socialización con sus compañeros, ya que ahí aprende a convivir y aprende a comprender las acciones de los demás, y también se dice que aprenden de los demás. Y tenemos la génesis del pensamiento. El pensamiento comienza a desarrollarse de manera concreta, con el niño utilizando experiencias sensoriales. O sea, en esta etapa el niño aprende a través de los sentidos, de actividades motrices, para construir representaciones mentales. Esa experiencia de la inteligencia sensoriomotriz, ya que en esta etapa los niños aprenden conforme van experimentando el mundo a través de sus sentidos, del olfato, del tacto, de lo que ellos pueden manipular, ya que en esta etapa se comprende así. En la intuición, a partir de los 4 años, el pensamiento se vuelve más intuitivo, es decir, el niño no depende solamente de la acción directa para comprender el mundo, sino también usos mentales y asociaciones simples. Como lo anterior, crear la génesis del pensamiento, el niño aprende a través de material concreto, aprende de tocando el material. Aquí en la intuición, el niño ya imagina lo que es el objeto. Si nosotros le decimos, por ejemplo, un auto de cualquier color, el niño ya se lo va a imaginar. No es necesario que lo tenga ahí o en una imagen, porque el niño ya se lo imagina el auto, porque ya sabe cómo es un auto y el color. Ahí también tenemos la vida afectiva. Las emociones se vuelven más complejas y el niño comienza a experimentar sentimientos diferenciados, como la frustración, el cariño a sus padres y la alegría. Acá el niño pues ya diferencia más o menos sus emociones, sabe cuando está alegre, cuando está triste. Algunas veces los niños mismos lo evidencian, lo dicen: me siento triste, me siento alegre, podría decirse. También tenemos los progresos del pensamiento.
Aquí los niños alcanzan una mayor estructura lógica, capaz de manejar operaciones mentales más complejas y de clasificar objetos y conceptos de manera más ordenada. Aquí el niño ya, por así decirse, ya aprende lo que es razonamiento lógico. Aquí el niño, pues, por ejemplo, como operaciones concretas, se podría decir que es la matemática. El niño ya entiende mucho más lo que es la matemática, lo que es los números, sumar en su cabeza, podría decirse. Pero uno está ligado a lo concreto. Las operaciones raciales. En esta etapa, el niño adquiere capacidades lógicas fundamentales como la conservación de la cantidad y la reversibilidad de las operaciones. Aquí el niño podría decirse que, pondremos un ejemplo. Aquí lo que es la conservación de la cantidad, ponemos al niño un vaso ancho, angosto, donde cabe una cierta cantidad de agua. Y en otro ponemos un vaso más grande con la misma cantidad de agua. Entonces el niño aquí va a pensar y va a ver que lo que cabe en el vaso pequeño pero ancho es lo mismo que cabe en el vaso grande. La afectividad, la voluntad de los sentimientos morales. Aquí los niños desarrollan una comprensión más madura de la moralidad, basándose en la conformidad de reglas establecidas por los adultos. Aquí los niños ya aprenden a lo que es obedecer reglas. También saben lo que está bien y lo que está mal, y si cumplir o desobedecer las normas de sus padres. Tenemos como último, que es la adolescencia, tenemos el pensamiento y sus operaciones. Aquí los adolescentes entran a la fase de operaciones formales, donde su pensamiento se vuelve más abstracto, capaz de operar con hipótesis y teorías. Aquí el niño ya tiene más desarrollado su pensamiento crítico. Y es a partir de los 11 a 12 años, donde pueden pensar en proposiciones lógicas abstractas, realizar razonamientos deductivos y manejar conceptos hipotéticos. Como punto número 2 y último es la afectividad de la personalidad en el mundo social de los adultos. En la adolescencia las emociones se intensifican y se vuelven más complejas. En esta etapa podría decirse que es la etapa más crítica, porque las emociones, como suele decirse, son más... se sienten más las emociones, sienten más tristeza, más alegría, se sienten en esa etapa. La identidad personal y la búsqueda de una autonomía frente a los adultos se convierte en un aspecto clave para su desarrollo. Aquí los adolescentes pues intentan buscar y hacer su personalidad, sentirse ellos identificados con sí mismos, y pues podría decirse que en esa etapa también existe la desobediencia, la rebeldía hacia los padres, porque ellos quieren sentirse autónomos. Los adolescentes también experimentan una mayor preocupación por las relaciones sociales. En esta etapa le importa más relacionarse con los demás. Y el amor y la moralidad. Es la etapa en la que pues ellos sienten o que necesitan amor de los demás. Bueno, también tenemos en lo que es las etapas, lo que es las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget. Tenemos aquí 4 etapas, que es la etapa sensorimotora, la etapa preoperacional, las operaciones concretas y las operaciones formales. Voy a decir un pequeño concepto de cada uno, porque ya conocemos un poco más de esto. En la etapa sensorial motora, los infantes exploran el mundo a través de sus sentidos y acciones. Como ya lo he dicho anteriormente, en lo que era la infancia de los 2 a los 7 años, los niños aprenden a través de lo que es el tocar, manipular objetos. En el otro también tenemos la etapa preoperacional, donde los niños comienzan a usar el lenguaje y a pensar simbólicamente, pero su pensamiento es egocéntrico. Aquí piensa más en ellos mismos. En la etapa de operaciones concretas, los niños comienzan a pensar de manera más lógica, pero su razonamiento sigue vinculado a situaciones concretas. Y en la otra, que es la etapa preoperacional, la etapa operacional de operaciones formales,
Los adolescentes desarrollan en esta etapa más, son de los adolescentes llegas de los 12 años hacia adelante. Los adolescentes desarrollan la capacidad de pensar abstractamente y de realizar razonamientos hipotéticos. Aquí, como ya lo había dicho anteriormente, se desarrolla lo que es su pensamiento crítico. Bueno, mi compañera le va a seguir explicando lo que sigue del tema de que son de este libro. Siguiendo con la exposición, ahora tocaremos el siguiente punto que se presenta en el libro de Jean Piaget, que es el pensamiento del niño pequeño. Jean Piaget se centra en el pensamiento del niño pequeño, específicamente en el periodo de los 2 a 7 años de edad. Piaget explora cómo el niño construye su comprensión del mundo a través de la interacción con su entorno y cómo su pensamiento se diferencia del pensamiento del adulto. Aquí Jean Piaget toca 4 puntos, que son el pensamiento del niño pequeño, la construcción del número, la epistemología genética y tiempo y velocidad. Empezaremos hablando con el primer punto. El primer punto se trata del pensamiento del niño pequeño. En él, Jean Piaget destaca las diferencias entre el pensamiento del niño pequeño y la del adulto, especialmente la irreversibilidad del pensamiento infantil, que se debe a la falta de descentración. También se analizan las no conservaciones, que nos dice que son consecuencia de la falta de operaciones reversibles. Aquí Piaget demuestra que el niño pequeño no comprende que la cantidad de líquido permanece constante a pesar de los cambios en la forma del recipiente. También expone cómo se construyen las estructuras operatorias lógico-matemático a través de la abstracción de las acciones y la coordinación de las mismas. Nos dice que el niño, a través de la manipulación de objetos y la experimentación, desarrolla la capacidad de comprender las relaciones lógicas entre los objetos y las acciones. Como segundo punto, nos habla de la construcción del número. Aquí se analiza la construcción del número mostrando que no es una simple intuición, sino una síntesis de las estructuras lógicas de clasificación y seriación. Piaget argumenta también que el niño primero aprende a clasificar objetos en conjuntos y luego a ordenarlos en series, lo que finalmente le permite comprender el concepto de número. Como tercer punto, nos habla de la epistemología genética. Aquí se presenta la epistemología genética que busca comprender la génesis del conocimiento científico a través del estudio del desarrollo del pensamiento infantil. Piaget cree que el conocimiento científico no es una simple acumulación de información, sino que se construye a través de la interacción activa del sujeto con su entorno. Como cuarto y último punto, tenemos el tiempo y la velocidad. Aquí se analiza la construcción de nociones de tiempo y velocidad, mostrando cómo la percepción de la velocidad es inicialmente ordinal y luego se relaciona con la duración. El niño inicialmente solo puede comprender la velocidad de dos objetos en términos de cuál es más rápido, pero gradualmente desarrolla la capacidad de comprender la velocidad en relación con la distancia y el tiempo. Podemos concluir diciendo que esta parte del libro explora la construcción gradual del pensamiento lógico-matemático en el niño pequeño. Aquí, Piaget destaca la importancia de la reversibilidad, la coordinación de las acciones y la abstracción en el desarrollo de la inteligencia. También introduce la epistemología genética que busca comprender la génesis del conocimiento científico a través del estudio del desarrollo del pensamiento infantil. Ahora voy a hablarles sobre el tercer estudio de Jean Piaget, el cual es el lenguaje y el pensamiento desde el punto de vista genético. Piaget dedica una parte considerable de su obra a explorar la relación que hay entre el lenguaje y el pensamiento. Estas dos facetas del desarrollo cognitivo influyen mutuamente y se desarrollan en conjunto. Ahora, para hablarles más a fondo y poder entender mejor sobre el tercer estudio de Jean Piaget, voy a tocar 3 puntos importantes, los cuales el primero es el pensamiento y la función simbólica. El origen del pensamiento simbólico.
es la capacidad de representar objetos o ideas ausentes a través de símbolos como lo son las palabras, las imágenes. A través de la manipulación de objetos y la exploración del mundo, los niños internalizan esas acciones y las transforman en representaciones mentales. El lenguaje como herramienta simbólica. La palabra actúa como etiquetas del concepto y las ideas, permitiendo que los niños puedan comunicarse, organizar sus pensamientos de manera más eficiente. La función simbólica y el juego. A través del juego, los niños exploran diferentes roles y situaciones, desarrollando su imaginación y su capacidad para pensar de manera abstracta. El segundo punto a tocar es el lenguaje y las operaciones concretas de la lógica. El lenguaje y la lógica. Piaget sostiene que el lenguaje no solo refleja las operaciones lógicas del niño, sino que también influyen. A medida que los niños adquieren un vocabulario más amplio, más rico en palabras y con una mayor comprensión de reglas gramaticales, su capacidad de realizar operaciones lógicas como la clasificación, la seriación y la conservación se desarrolla aún más. Las limitaciones del lenguaje en el pensamiento preoperacional. El lenguaje puede limitar el pensamiento del niño, como por ejemplo, el egocentrismo lingüístico puede dificultar que los niños comprendan los puntos de vista de los demás. El lenguaje y la adquisición de conceptos. Al escuchar y utilizar palabras que describen diferentes categorías y relaciones, los niños construyen esquemas mentales que les permiten organizar su conocimiento del mundo, como por ejemplo la naranja. Uno le puede decir al niño que la naranja, sus características es de color anaranjado, es redondo, pero el niño va a su casa, va a otro lugar y ve a la zanahoria y a la mandarina. A la mandarina quizá lo puede confundir con la naranja porque son idénticas, son parecidas, pero lo ve a la zanahoria y ve que es algo diferente, es larga, no es redonda. Y al niño va, pregunta a la mamá, pregunta al papá, puede preguntar al otro familiar, el cual le puede contestar. Le puede contestar que lo que él ve que es alargado, que no es redondo, es una zanahoria. Y él ya va creando esquemas, va creando ideas de que ya sabe diferenciar de que todo lo que es anaranjado no simplemente es una naranja, sino que tienen otros nombres. El tercer punto a tocar es el lenguaje y la lógica de las proposiciones. El lenguaje y el pensamiento formal es la etapa más avanzada del desarrollo. El lenguaje permite a los adolescentes realizar operaciones lógicas más complejas, como la construcción de hipótesis y la resolución de problemas abstractos. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando los niños todavía estaban entre edad de 2, 3, 4, 5, ellos más se basan en lo concreto, ellos más se basan en que puedan manipular los objetos. ¿Para qué? Para que ellos puedan ir conociendo, ir explorando el mundo. Pero los adolescentes no, ellos se basan más en las lecturas, en visualizar la imagen, pero ya no quizás tanto la importancia es de palpar, de tocar los objetos. El lenguaje y la argumentación. El lenguaje es esencial para la argumentación y justificación de las propicias ideas. Los adolescentes utilizan el lenguaje para construir argumentos lógicos. El lenguaje, como por ejemplo los argumentos lógicos, defender los puntos de vista en las exposiciones, ya sean debates, pero no van a argumentar, no van a tener un argumento como lo hace un niño de primer grado. Ellos complementan más, investigan. Por eso es el lenguaje y la argumentación, porque ellos argumentan más aún del tema de lo que puede tratar. Las limitaciones del lenguaje y el pensamiento formal. Aunque el lenguaje facilita el pensamiento formal, también puede ser una fuente de limitaciones, como por ejemplo, el uso de lenguaje vago o ambiguo puede dificultar la comunicación de ideas complejas.
Como ejemplo tenemos que nosotros como estudiantes de educación primaria, de la carrera de educación primaria, nosotros estamos explorando palabras nuevas, estamos explorando conocimientos nuevos, el cual nos ayuda a que podamos entender mejor los conceptos que los maestros nos están brindando. Pero si nosotros hablamos de esos mismos conceptos, ya sea con nuestros abuelos, con nuestros padres, que no están teniendo la misma oportunidad de estudio que estamos teniendo nosotros, no nos van a poder entender. Las ideas para ellos van a ser demasiado complejas, demasiado complicadas. Y no va a haber una comprensión entre las personas que estamos tratando de tener una comunicación. Se nos va a dificultar aún más. En resumen, Piaget considera que el lenguaje y el pensamiento están estrechamente relacionados y se desarrollan de manera conjunta. El lenguaje no es simplemente un reflejo del pensamiento, sino que juega un papel importante, un papel fundamental, un papel activo en su construcción y organización. A medida que los niños adquieren mayor dominio del lenguaje, su capacidad de pensar de manera abstracta y lógica se desarrollará aún más. Ahora le voy a dar pase a mi compañera para que pueda seguir con el cuarto estudio de Jean Piaget. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar sobre el cuarto estudio de Jean Piaget, el cual es el papel de la noción del equilibrio en la explicación de la psicología. Esta parte abarca dos puntos importantes, lo cual uno es la explicación de la noción del equilibrio y el otro es los modelos del equilibrio. Ahora primero vamos a ver el primer punto, que es la explicación del equilibrio, lo cual nos dice que la noción del equilibrio es central para comprender el desarrollo cognitivo en la psicología. Nos dice que el equilibrio explica cómo las estructuras cognitivas se adaptan mediante la asimilación y la acomodación. ¿Qué quiere decir esto? Que se refiere al estado dinámico en que las estructuras mentales del individuo logran una organización estable frente al estímulo externo y procesos internos. Que este equilibrio no es estático, sino implica estar en constantes ajustes y reorganizaciones para resolver conflictos entre la información nueva y las estructuras previas que ya tenemos. La adaptación incluye la asimilación, lo cual nos dice que es el integrar nueva información en esquemas que ya tenemos, en saberes previos que ya tenemos. Y la acomodación modifica los esquemas para adaptar la nueva información, lo cual esto es clave para alcanzar este estado. Ahora vamos con los modelos de equilibrio. Acá Piaget describe 3 niveles de proceso de equilibración. Tenemos el equilibrio simple, que en este nivel el niño se encuentra en un estado de equilibrio inicial. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el equilibrio se ve perturbado por la aparición de nueva información, que para el niño esta no puede ser asimilada tan fácilmente, como que el niño se ve obligado a acomodar sus estructuras cognitivas para adaptarse a la nueva información. Ahora tenemos el equilibrio complejo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que este nivel el niño ya ha venido desarrollando un sistema de esquema más complejo, que este sistema es capaz de integrar la nueva información de manera más eficiente, más práctica, que el niño pues ahora ya asimila la nueva información a sus esquemas existentes con mayor facilidad. Y tenemos el otro, que es el equilibrio generalizado, lo cual nos dice que en este nivel el niño ya ha desarrollado un sistema de esquema altamente complejo y flexible, que este sistema es capaz de adaptarse a una amplia gama de situaciones y acomodar la nueva información con mayor facilidad, lo que permite aprender y crecer de manera constante al niño.
La teoría de la equilibración de Piaget sugiere que el desarrollo cognitivo es un proceso dinámico y continuo, el cual el niño está en constante buscando su equilibrio entre la asimilación y la acomodación, el cual este proceso busca impulsar su desarrollo cognitivo. Acá Piaget también llega a una conclusión, en lo cual nos dice que la noción del equilibrio en la psicología no solo es un concepto explicativo, sino también predictivo. Lo que quiere decir esto, que nos permite entender cómo el ser humano progresa de estados menor a mayor complejidad cognitiva, y también nos dice que el desarrollo no es lineal ni automático, sino es el resultado de interacciones constantes entre el individuo y su entorno. También nos dice que este enfoque enfatiza la importancia del desequilibrio como catalizador del aprendizaje y la construcción de un nuevo conocimiento. También nos dice que destaca el papel en teorías como es la epistemología genética. También Piaget reconoce la importancia de la interacción social, el cual nos dice que mientras más interacciones tengan los niños, el adulto permite desafiar a los niños sus propios esquemas mentales y desarrollar nuevas formas de pensar. También Piaget propone una serie de etapas de desarrollo cognitivo, que cada una de ellas es caracterizada por formas únicas de pensar y de razonar, que estas etapas vienen siendo secuenciales y universales. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todo niño atraviesa su forma de aprender en el mismo orden. Y por último, Piaget aboga por un enfoque constructivista de la educación, donde los niños sean activos en su propio aprendizaje y se les anima a explorar, a experimentar, a descubrir muchas cosas. Gracias. Bien, ahora continuando con la exposición, voy a hablar sobre el quinto estudio, que viene a ser los problemas de psicología genética. El primer punto aquí viene a ser la innatidad y adquisición, ¿no? Este concepto se refiere a la interacción que se dan entre las capacidades innatas que los seres humanos tienen al nacer y la adquisición de nuevos conocimientos a través de la experiencia con el mundo. Ahora, si nos referimos a innatidad, aquí, por ejemplo, podemos decir que Piaget no es completamente determinista respecto a las capacidades cognitivas, ¿no? Pero reconoce que los niños nacen con ciertas predisposiciones biológicas como los reflejos y las estructuras mentales básicas, que quiere decir los esquemas, ¿no? Que esto les permite interactuar con su entorno. Estas estructuras inicialmente permiten la adaptación y el aprendizaje. Ahora, si nos referimos a adquisición, aquí podemos decir que aunque los niños tienen capacidades innatas, Piaget argumenta que estas no son suficientes por sí solas para explicar el desarrollo cognitivo. La adquisición de estos nuevos conocimientos se da gracias a la interacción constante con el entorno y la acción sobre él, a través de procesos como asimilación y acomodación, los esquemas para incorporar nueva información, ¿no? Y los niños que van desarrollando sus capacidades poco a poco, ¿no? Ahora seguimos con el segundo punto, que viene a ser las estructuras lógicas. Aquí Piaget describe cómo las estructuras mentales del niño se van volviendo cada vez más complejas y lógicas a medida que avanzan las etapas del desarrollo, ¿no?
En estructuras lógicas, estas son patrones del pensamiento organizados y sistematizados que permiten a los individuos hacer razonamientos complejos y resolver problemas de manera eficiente durante la infancia, ¿no? Estas estructuras son inicialmente simples, pero a medida que los niños maduran, desarrollan una mayor capacidad para pensar de manera abstracta y realizar operaciones lógicas, ¿no? Para Piaget, estas estructuras no son algo que los niños simplemente adquieren de forma pasiva, sino que los construyen activamente a medida que éstas interactúan con su entorno y resuelven problemas, lo que les permite avanzar hacia formas de razonamiento más sofisticadas, ¿no? Ahora continuamos con el tercer punto, que son las etapas del desarrollo cognitivo. Aquí Piaget sostiene que el desarrollo cognitivo de los niños sigue un proceso estructurado y progresivo a través de la serie de etapas distintas. Etapas que cada etapa corresponde a una forma diferente de entender y organizar el mundo. Las etapas son universales. Es decir, se desarrollan en todos los niños de manera similar, aunque el ritmo puede variar, ¿no? Las 4 etapas principales son, como ya antes lo habían mencionado en la exposición, pero voy a recalcar acerca de estas etapas, ¿no? Que son, empezamos con la etapa sensorio-motora, que se viene desde los 0 a 2 años, la etapa preoperacional, que son de 2 a 7 años, las etapas de las operaciones concretas, ¿no? Que esta será de 7 a 11 años de edad. Y por último tenemos que la etapa de las operaciones formales, que se dan de los 12 años pues ya hacia adelante, ¿no? Donde en esta etapa los adolescentes desarrollan la capacidad de pensar de forma abstracta y realizar razonamientos hipotéticos. Ahora, para hablar acerca del desarrollo de las percepciones, aquí el desarrollo de las percepciones en los niños están relacionados con cómo organizan la información del mundo exterior. Al nacer, los bebés perciben su entorno de manera básica y sensorial, sin una representación clara de los objetos, ¿no? Con el tiempo, sus percepciones se vuelven más refinadas, ¿no? Piaget explica que en las primeras etapas de las percepciones son principalmente sensoriales y prácticas, centradas en lo que el niño puede ver, oír, tocar y mover. A medida que crecen, estas percepciones se vuelven más complejas y se vinculan con las estructuras cognitivas en desarrollo. Un aspecto clave en la comprensión de la permanencia del objeto, la capacidad de entender que los objetos existen incluso cuando no están a la vista. Un ejemplo del desarrollo de las percepciones en los niños es cuando aprenden sobre la permanencia del objeto, ¿no? Por ejemplo, cuando un bebé de 6 meses ve que la mamá pone un juguete debajo de una manta, el bebé puede pensar que el juguete ha desaparecido. Pero cuando el bebé crece un poco, alrededor de 8 o 12 meses, empieza a buscar el juguete bajo la manta, porque ya entiende que el juguete sigue estando allí, aunque no lo vea, ¿no? Esto muestra cómo el niño va organizando y entendiendo mejor el mundo que los rodea. Bien, ahora voy a dar pase a mi compañera para que explique el último estudio de la psicología. Gracias. Bien, continuando con la exposición, seguimos con Génesis y la estructura de la psicología en la inteligencia. Bien, Piaget no veía el desarrollo como una simple acumulación de conocimientos, sino como un proceso dinámico y constructivo. Piaget plantea que el desarrollo intelectual comienza y termina en estructuras. ¿Qué significa esto? Pues Piaget se refiere a estructuras como los esquemas mentales, las maneras organizadas en que nuestro cerebro procesa información. Desde el nacimiento ya poseemos estructuras cognitivas básicas.
aunque muy simples, claro. Estas estructuras iniciales son la base sobre las cuales se construyen nuevas estructuras y más complejas a lo largo de nuestro desarrollo. Bien, la génesis, es decir, el origen de nuevas estructuras, siempre parte de estructuras preexistentes. Bien, no se trata de reemplazar las antiguas, sino más bien de modificarlas y construir sobre ellas. Imaginemos un edificio. Nosotros podemos construir el segundo piso, pero no sin antes teniendo ya el primero. Bien, de igual manera, las estructuras cognitivas más avanzadas se construyen sobre bases de las estructuras más simples que ya poseemos. Cada nueva etapa del desarrollo se caracteriza por estructuras más complejas y sofisticadas. ¿Sí? Este proceso de construcción continua. Este proceso de construcción continua se da a través de la interacción con el entorno. No se trata de un proceso pasivo, donde la información simplemente se almacena. No, sino de un proceso activo, donde el niño construye activamente su conocimiento a través de la exploración y la experimentación. El desarrollo intelectual, según Piaget, busca un equilibrio dinámico. Bien, este equilibrio no es estático, bien, sino un proceso constante de adaptación entre las nuevas experiencias y las estructuras cognitivas existentes ya. Bien, cuando nos encontramos con una nueva información que no encaja con nuestra estructura actual, experimentamos un desequilibrio. Entonces, este desequilibrio nos motiva a modificar nuestras estructuras existentes, ¿bien? A crear nuevas estructuras para acomodar esta información, ¿sí? Este proceso de adaptación se conoce como la asimilación y acomodación. Un ejemplo claro de esto es el desarrollo del razonamiento lógico, matemático. Piaget argumenta que la lógica matemática no surge de forma espontánea, no, sino que construye gradualmente a partir de experiencias concretas, ¿sí? A través de la manipulación de objetos, el niño empieza a comprender conceptos como la cantidad, el orden y la clasificación. Entonces, estas experiencias concretas le permiten desarrollar operaciones mentales abstractas, que le permiten posteriormente resolver problemas matemáticos más complejos, ¿sí? Piaget ilustra este proceso como con numerosos estudios de casos. Bien, unos de los más conocidos se centran en el desarrollo del concepto del número en los niños, observando cómo los niños interactúan con los objetos, cómo desarrollan sus habilidades de conteo. Piaget demuestra la estrecha relación entre la génesis, o sea, la construcción del conocimiento de números, y la estructura, los esquemas mentales, que son los esquemas mentales que permiten al niño comprender y manipular los números. ¿Sí? O sea, en conclusión, bien, la teoría de Piaget enfatiza la importancia de la interacción entre génesis y la estructura, bien, en el desarrollo intelectual. El desarrollo no es lineal ni pasivo, sino un proceso activo y dinámico de construcción continua, claro, impulsado por la búsqueda del equilibrio entre las nuevas experiencias y las estructuras cognitivas ya existentes, ¿sí? Entonces, comprender este proceso nos ayuda a comprender mejor cómo aprenden los niños y cómo apoyar su desarrollo cognitivo en ellos.
Bien, en conclusión, entonces la obra de Piaget ha sido un impacto duradero en diversos campos, como la psicología del desarrollo, la educación y la filosofía. Comprender estas etapas es fundamental para diseñar experiencias de aprendizaje que promuevan el desarrollo cognitivo de los más pequeños. Bien, muchas gracias.